En este video vamos a calcular campo eléctrico de un disco y otros ejemplos que están asociados al campo del disco. Por eso el saber calcular el campo eléctrico de un disco es importante. En este problema se nos pide calcular el campo eléctrico de este disco que tiene radio A y densidad de carga superficial sigma en el eje Z. Entonces, lo primero que uno tiene que escribir es la fórmula del campo eléctrico, es decir, lo que tiene que calcular. Entonces, en el punto P, el campo eléctrico vale 1 partido por 4pi epsilon 0 por la integral de sigma de S por R menos R' partido por el módulo de R menos R' al cubo. Entonces, tenemos ahora que calcular cada término que está en la integral. Lo más simple es R. R es donde vamos a calcular el campo eléctrico, es decir, el punto P. Ese punto P se escribe como Z por K unitario. Después necesitamos R'. R' es donde está la carga. Entonces, genéricamente la carga va a estar en un elemento diferencial de superficie, que le vamos a llamar ds. Entonces, R' lo parametrizamos con el ángulo θ. Lo vamos a poner en coordenadas cartesianas. A veces está la tentación de ponerlo en coordenadas cilíndricas, pero es mejor en coordenadas cartesianas. Ya vamos a ver por qué. R', vector, lo ponemos como R', coseno de θ según I unitario, más R', seno θ según J unitario. ¿Cuál es la ventaja de ponerlo en coordenadas cartesianas? La ventaja es que I y J son vectores fijos y no se integran. En cambio, si ponemos R' en coordenadas cilíndricas, puede ser engañoso porque tenemos un vector unitario, sería ρ', que hay que integrarlo. Entonces, ahora necesitamos R menos R'. Entonces, lo que tenemos que hacer es solamente mirar lo que está arriba. Nos quedaría Z según K menos R' coseno θ según I menos R' seno θ según J. El módulo de R menos R', ¿cuánto es? Bueno, sería Z cuadrado. Después nos quedaría más R' coseno cuadrado más R' seno cuadrado. Pero coseno cuadrado más seno cuadrado da 1. Así que nos quedaría más R' cuadrado. Y todo eso raíz cuadrada. Pero nos están pidiendo R menos R' módulo al cubo. Así que R menos R' en módulo al cubo nos quedaría Z cuadrado más R' cuadrado elevado a 3 medios. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos ds. ds en coordenadas polares, si ustedes quieren, es muy simple. Nos queda este pequeño elemento de arco que vale R' de θ multiplicado por un dr'. Por lo tanto, nos quedaría R' dr' de θ. Luego, podemos escribir ahora esta fórmula que está acá como el campo en el punto P, que es lo mismo que decir el campo en Z. Nos queda 1 partido por 4pi epsilon 0 por la integral de sigma por ds, y ds lo tenemos acá, así que copiamos. Nos queda R' de R' de θ por R menos R', lo tenemos acá, nuevamente copiamos. Nos queda Z según K menos R' coseno θ según I menos R' seno θ según J. Y todo dividido por el módulo de R menos R' al cubo, que ya lo tenemos calculado. Así que nos queda Z cuadrado más R' cuadrado elevado a 3 medios. Y ahora hay dos posibilidades. Una, hacer todo el álgebra o todo el cálculo necesario, lo que es muy largo, y la otra, aplicar algunos criterios de física. El electromagnetismo pertenece a la física, no es un ramo de cálculo. Por lo tanto, inmediatamente nos damos cuenta de algo, que el campo eléctrico por simetría solo puede apuntar en la dirección del eje Z.
por simetría. No puede apuntar en la dirección de Y ni de X, porque bastaría dar vuelta al círculo y uno se da cuenta que quedaría chueco el campo eléctrico. El campo eléctrico por simetría solamente puede apuntar en la dirección de Z. Por lo tanto, necesariamente la integral de coseno teta tiene que morir. Ahora, si alguien no se convence, puede integrar aquí coseno teta en de teta en 0,2 pi elevado a 0. Pero eso sería hacer cálculo. Uno, haciendo física, puede evitarse hacer las integrales. Por lo tanto, la integral del seno tampoco puede subsistir, así que por lo tanto nos quedaría solamente un campo eléctrico en la dirección del eje Z. Entonces, esto lo escribimos como ahora. Nos quedaría el sigma sale porque es constante, el z y el k salen, así que quedaría z según k. Después, ¿qué tenemos? Después tenemos una integral en de teta, no hay coseno ni seno acá, por lo tanto nos quedaría 2pi. Y abajo nos quedaría 4pi epsilon 0. La integral entonces de r' de r' partido por z cuadrado más r' cuadrado elevado a 3 medios. Y esto integrado entre 0 y a. Claramente aquí se simplifican algunas cosas, el pi con el pi, el 2 con el 2. Así que nos va a quedar finalmente sigma z según k partido por 2 epsilon 0. Y la primitiva de esta integral es muy simple, nos quedaría menos 1 partido por la raíz de z cuadrado más r' cuadrado. Algunas son muy simples, otras son más complicadas y hay que buscarlas en alguna tabla o usar algún software especial. En este caso se evalúa entre 0 y a. Entonces nos va a quedar sigma z según k partido por 2 epsilon 0. Evaluando en a nos queda menos 1 partido por raíz de z cuadrado más a cuadrado. Nos quedaría más 1 partido por raíz de z cuadrado. La tentación ahí es poner z, no, raíz de z cuadrado no es z. Entonces ordenamos finalmente para presentar el resultado final y nos queda sigma z según k partido por 2 epsilon 0. 1 partido por raíz de z cuadrado es 1 partido por módulo de z. Eso es diferente de z. Nos quedaría menos 1 partido por raíz de z cuadrado más a cuadrado y listo. Eso quedaría el resultado final. Acabamos de calcular el campo eléctrico de un disco de radio A que tiene carga superficial sigma sobre el eje Z. Hay dos casos límites que debemos chequear. Entonces son dos casos límites que dan resultado uno más que el otro, dar un resultado bastante intuitivo. El primer caso límite corresponde a tener el disco ahí. Te dirán por qué tan chico, porque se trata de ver el disco desde muy lejos, es decir, módulo de z mucho mayor que 1. Entonces, si el disco está a una distancia muy grande de nuestros ojos, ¿qué es lo que vamos a ver? Este es un ramo de física, por lo tanto tenemos que pensar en forma física, no solo álgebra. Lo que vamos a ver es una carga puntual. Por lo tanto, si tenemos una carga puntual que va a tener una carga total Q, ¿cuánto va a ser esa carga Q? Bueno, toda la carga del disco, es decir, pi a cuadrado por sigma. ¿Y cuál va a ser el campo que vamos a observar? Bueno, el de una carga puntual. El campo de una carga puntual es carga partido por 4pi epsilon 0 por la distancia al cuadrado. A eso tiene que reducirse la fórmula que está acá. Si no, hay algo que está mal. Empecemos. Empecemos con la raíz. Tenemos z cuadrado más a cuadrado elevado a menos 1 medio. Entonces, lo primero que uno puede hacer ahí es factorizar por z cuadrado
y nos queda z cuadrado factor de 1 más a cuadrado partido por z cuadrado y todo elevado a menos 1/2. Después, ¿qué podemos hacer? Después, uno tiene de que quedaría z cuadrado elevado a menos 1/2. No es 1 partido por z, sino que es 1 partido por módulo de z. Por 1 más a cuadrado partido por z cuadrado elevado a menos 1/2. Y eso lo podemos aproximar por Bernoulli, es decir, dejamos el módulo tranquilo, pero 1 más algo pequeño elevado a un exponente es 1 más el exponente, o sea, en este caso menos 1/2, por a cuadrado partido por z cuadrado. Luego podemos reemplazar esto en la fórmula que tenemos arriba. Así que nos va a quedar que el campo muy lejos aproximadamente es sigma z por k unitario partido por 2 epsilon 0 por 1 partido por el módulo de z menos esta cantidad que está acá, que quedaría 1 partido por el módulo de z por 1 menos a cuadrado partido por 2z cuadrado. Este 1 partido por módulo de z se va con ese. Así que finalmente lo que nos va quedando es sigma z por k unitario por a cuadrado partido por 2 epsilon 0 por módulo de z por z cuadrado. Y hay un factor 2 acá, así que nos queda un 2. Bien, pero esto no se parece tanto a esto. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el q, para lo cual necesitamos el pi. Así que tenemos un pi arriba y un pi abajo. Entonces, el q es pi a cuadrado sigma. Así que tenemos pi a cuadrado sigma. Así que ahí tendríamos q. Tenemos también el k unitario. Tenemos un z, que sería con el cuadrado de abajo. Aquí nos queda 2 por 2, 4, así que nos quedaría un 4pi epsilon 0. Y nos quedaría un módulo de z por z. Bueno, eso es igual a decir ¿qué? Eso es igual a decir esto es q por k unitario por el signo de z, porque aquí tengo z por módulo de z, partido por 4pi epsilon 0 por z cuadrado. Lo cual es lógico, si miro desde abajo, el campo me va a dar hacia abajo, si miro desde arriba, el campo da hacia arriba. Es como una lámpara, si uno mira de abajo, la luz le llega hacia abajo, si mira de arriba, la luz le llega hacia arriba. Es decir, ese límite lo ha dado bien. Hay un segundo límite que es importante y que es el límite cuando A tiende a infinito. ¿Qué ocurre si yo tengo un disco y el radio tiende a infinito? El sigma sigue siendo constante. Lo que uno va a tener va a ser entonces un plano infinito. Uno va a tener entonces que se va a transformar el disco en un plano infinito. Entonces vamos a tener un plano que tiene sigma. ¿Y cuánto va a ser entonces el campo de ese plano infinito? Entonces va a ser que el campo va a dar ¿cuánto? Va a dar E en Z, va a tender a ¿cuánto? Va a tender a cuando A tiende a infinito, claramente este término de acá muere, porque A es muy grande. Por lo tanto, solamente va a subsistir el 1 partido por el módulo de Z, así que queda sigma Z por K unitario partido por 2 epsilon 0 por el módulo de Z. Así que Z partido por módulo de Z es casi 1, no es 1, sino que hay que considerar el signo de Z. Así que queda sigma partido por 2 epsilon 0 por el signo de Z. Lo cual es natural. Si estamos acá arriba, nos va a apuntar el campo hacia arriba, sigma partido por 2 epsilon 0,
y si estamos abajo, el campo apunta hacia abajo por simetría. Entonces podemos hacer un gráfico del campo eléctrico en función de Z. ¿Y qué nos va a dar? Nos va a dar que el campo eléctrico en función de Z nos va a dar más sigma partido por 2 epsilon 0 acá. Aquí nos da menos sigma partido por 2 epsilon 0. Y para Z positivo nos va a dar entonces el campo así y el campo así. Por supuesto, estamos suponiendo que sigma es positivo. Fijémonos bien de que aquí hay una discontinuidad. Es decir, el campo salta bruscamente cuando pasa por Z igual 0. Antes apuntaba hacia abajo, ahora apunta hacia arriba. El problema a continuación se trata de calcular el campo eléctrico sobre el eje Z de un plano infinito, que acabamos de calcular, pero que tiene un orificio donde no hay carga y que tiene radio A. O sea, es casi un plano infinito, pero no es. Entonces, la tentación sería ahora hacer todos los cálculos de nuevo, pero no, hay que usar la física. ¿Qué es lo que es un plano infinito con un orificio que no tiene carga y tiene radio A? Bueno, físicamente es la superposición ¿de qué? De un plano infinito que tiene sigma más un disco de radio A que tiene menos sigma. Esto es algo que en mecánica uno no puede hacer, porque uno no puede poner un material que tenga masa negativa. Aquí sí, aquí la carga es positiva y negativa. Por lo tanto, si yo superpongo un disco con menos sigma sobre un plano infinito que tiene sigma, va a haber un orificio que no tiene carga. Por lo tanto, no tengo que hacer todos los cálculos de nuevo. ¿Cuánto sería entonces el campo en el eje Z? Sería el campo del plano infinito. ¿Cuánto es? Es sigma según K, lo acabamos de calcular, por el signo de Z partido por 2 epsilon 0. Esto es válido en todo Z, para Z positivo y Z negativo. Y ahora le sumamos el campo de un disco, que ya lo calculamos, de un disco que tiene densidad de carga superficial menos sigma. O sea, sería menos sigma por Z por K unitario partido por 2 epsilon 0 por 1 partido por módulo de Z menos 1 partido por raíz de Z cuadrado más A cuadrado. Bueno, ¿y aquí qué vemos? Vemos que este término de acá se va a cancelar con este término de acá, ¿cierto? Son idénticos. Y esto nos va a dar finalmente, ¿qué cosa? Nos va a dar sigma Z según K unitario partido por 2 epsilon 0 por raíz de Z cuadrado más A cuadrado. Es parecido al de un campo, al de un plano infinito, pero no es. Podemos graficar ahora entonces el campo. Grafiquemos el campo en función del eje Z. Vamos a tener que cuando Z es muy grande, vamos a tener que el campo se va a aproximar al de un plano infinito. Entonces, ¿y qué tenemos cuando Z igual 0? Cuando Z igual 0, el campo se anula. Por lo tanto, el campo va a ser de esta forma. Que es distinto al caso del plano infinito, porque en el plano infinito hay una discontinuidad en 0. Aquí no, aquí el campo es continuo. Entonces aquí sería más sigma partido por 2 epsilon 0, que es el caso límite, y aquí sería menos sigma partido por 2 epsilon 0.